Shalom, buenas bendiciones a todos. Me llamo Ruth y hoy quería contar mi testimonio, la experiencia que tuve con el Señor y la experiencia que tuve sobre el reino de los cielos. Y quería explicarles y poder ser de bendición para sus vidas. Y lo que me pasó en el día de hoy fue que estábamos ayunando por una instrucción de los profetas, siervos del Señor, el pastor Carlos y la profeta pastora Karina. Ellos nos mandaron ayunar el día de hoy, estuvimos ayunando, entrando en la presencia, buscando la presencia del Señor. Y cuando estábamos sumergiéndonos en la presencia, yo tuve visiones y el Espíritu Santo empezó a hablar a mi espíritu. Y una de las visiones pude ver cómo el Espíritu Santo entró en mi casa. Y yo le dije, bienvenido Espíritu Santo. Y en ese momento el Espíritu Santo empezó a hablarme y en lo que tuve una conversación con él y en lo que tuve una de las visiones con el Espíritu Santo fue que me dijo, Ruth, ¿quieres transportarte al reino de los cielos? Y yo dije, sí Señor, yo me lancé en fe porque estaba teniendo una visión y un encuentro con el Espíritu Santo, algo muy profundo. Y yo dije, ok, sí Señor. Entonces él me dijo, ok, sígueme. Y él empezó a andar, a caminar hacia atrás y traspasó la puerta de mi casa. Y me dijo, traspásala. Y yo me quedé así, pensando, y no es que dudé, simplemente que me impactó. Entonces yo pensé dos veces y dije, ok, estoy perdiendo la cabeza o es que se me está pasando la imaginación. Y luego volví otra vez. Y el Espíritu Santo volvió a darme otra vez la visión y me dijo, ten fe, mírame y traspasa. Y entendí que era una visión del Espíritu, entonces me volví a sumergir y intenté traspasar. Lo que ocurrió es que choqué contra la puerta, pero mi espíritu salió. Yo tuve una visión muy clara de cómo mi espíritu estaba fuera en la calle y el Espíritu Santo agarrándome de la mano. Entonces yo me senté porque estaba empezando a tener visiones muy claras y sentía que estaba ocurriendo algo. Entonces yo me senté, guardé en comunión, cerré mis ojos y estuve viendo todo el tiempo visiones. Y en ese momento peguemos un salto, un brinco y lleguemos al cielo. Lleguemos a un lugar donde era un lugar celestial, donde los suelos, por decirlo así, eran como capas de nubes. Era una atmósfera, una presencia donde no se puede describir realmente la paz que había y el gozo que se sentía en aquel lugar. Y vi a mucha gente y me dijo el Espíritu Santo que era una antesala, un sitio, un lugar donde esperan, un lugar celestial, antes de entrar al reino de los cielos. Y era un lugar hermoso. Y allí pude ver a un ser querido mío, que fue mi abuelo, que era un siervo del Señor. Él murió hace años, partió con el Señor. Y allí yo lo pude ver y mi espíritu se alegró mucho de verle y le saludé. Él se alegró de verme, estuvimos hablando, me preguntó cómo estaba. Y en ese momento el Espíritu Santo me agarró fuerte y me llevó otra vez de nuevo a otro lugar. Y fuimos a las tinieblas, al infierno. Él me quería enseñar algo y me quería mostrar algo. Y en lo que vamos bajando, en el túnel, es como un túnel, allí había como una especie de animales, cocodrilos y cosas extrañas en lo que es en el túnel, a la entrada. Y llegamos a un lugar muy oscuro, muy oscuro, y allá como había demonios que trabajaban con azufre, fuego, era un trabajo. Y más adelante, según íbamos como una especie volando, como un avión, así íbamos volando hacia arriba y veíamos. Y veía allí que había gente que estaba encadenada, que estaba en prisión. Y ellos eran una prisión como oscura, fea, y su cuerpo eran como que se deshacía, era como una especie de slime, algo así por decirlo. Se deshacían y ellos querían agarrarse porque sabía que había venido alguien ahí, querían salir de ahí y no podían. Y fuimos más adelante y había demonios operando en las personas que habían ido al infierno. Estaban maltratando,
estaban haciendo daño constantemente, no se puede explicar, de una forma muy agresiva, muy dañina, y estaban sufriendo constante sufrimiento. Y cuando estábamos llegando un poquito más hacia adelante, me dijo el Espíritu Santo: allá está el trono que está sentado Satanás. Y él no opera ni hace nada, simplemente todos los demonios se encargan de mover todo mientras él mira todo. Y yo le dije: Señor, pero ellos no nos ven. Dice: no, ellos no nos ven. Porque yo tuve miedo, pero dijo: no nos ven, no te preocupes. Y ellos no veían, yo no sentía que ellos veían. Entonces fuimos caminando y me dijo el Espíritu Santo: hija mía, no te contamines de las cosas que hay aquí, porque hay una conexión con las ataduras, hay una conexión como un cordón umbilical con las cosas del infierno. Hay personas que están atadas con un cordón umbilical, ataduras que pueden ser depresión, puede ser mucho tipo de cosas que puede ser que pertenecen al diablo, obviamente. Entonces, lo que pertenece al diablo se conecta como un cordón umbilical a las ataduras de la persona, del espíritu. Si tú estás pasando por depresión, si tú tienes una atadura, algo que te impide alabar, algo que no te deja sentir paz, déjame decirte que eso es una atadura del diablo, del enemigo, porque todo lo que no venga de Dios son las cosas que te pueden hacer daño, pero todo aquello que te pueda hacer sentir bien y sientas paz en tu espíritu vienen de Dios. Las cosas que no vienen de Dios son lo contrario a la paz, al amor, sino el miedo, el temor y un montón de cosas. Entonces el Espíritu Santo me dijo: hija, no te contamines de las cosas que hay, porque esa atadura puede conectarse como un cordón umbilical al infierno. Y no es que están sufriendo en el infierno, sino que físicamente no están allá, sino que en la tierra el espíritu, el alma, puede seguir sufriendo un infierno. Entonces el Señor me mostró eso, y de repente salimos de aquel lugar y me llevó a la puerta del reino de los cielos. Y era una puerta de hierro y era la entrada, y había una recepción atrás, más atrás, y había un libro muy grande con unas letras doradas que palpadeaban la luz en un color dorado. Y en el otro lado de la hoja del libro había letras escritas, pero no desprendían luz. Y yo pregunté al Espíritu Santo: ¿por qué esas letras no desprenden luz y estas sí? Dijo: porque aquellas personas que no desprenden luz ya están en el reino de los cielos, ya llegaron a la meta y están en el reino de los cielos. Pero estas personas que sí tienen luz en sus nombres son las personas que están en sus nombres escritos en el libro de la vida. Y allí estaba mi nombre, estaba el nombre de mi esposo, pude ver que estaba el nombre de mi familia, de mis papás, de mis hermanos. Y le pregunté al Espíritu Santo por qué ahí justamente al lado había una fila de gente que estaba como en un color gris, por decirlo así, era un color gris todos ellos, y llevaban cadenas en sus brazos y en sus piernas, y estaban encadenados, y había una gran cola. Yo le dije al Señor: ¿quién son estas personas que están esperando, que hay tanta cola, que están encadenados? Y me dijo el Espíritu Santo: son personas que ellos murieron teniendo cadenas y ataduras, o personas que no conocieron al Señor, o personas que hicieron buenas obras en la tierra, pero no se liberaron, no hubo un convertimiento, no hubo una liberación del espíritu. Entonces ellos murieron, partieron al cielo, pero no llegaron al cielo, sino a ese lugar donde cuando venga el juicio de Dios serán juzgados. Por lo tanto, tienen que esperar allá, en esa fila afuera. Tenían que esperar para cuando llegase el juicio de Dios poder ser juzgados mediante sus obras. Y yo me quedé asombrada de lo que el Espíritu Santo me estaba revelando, de lo que me estaba enseñando, y yo simplemente era como que veía una película con los ojos cerrados todo el tiempo. Es como que estuviese viendo con los ojos abiertos, pero cerrados. Fue una visión muy clara y muy del Espíritu.